Buenos días, el día de hoy vengo a explicar la semiología de Ferdinand Saussure. Para comenzar, ¿quién es Ferdinand Saussure? Ferdinand Saussure nace en Ginebra, Suiza, en 1857, en una familia, en el seno de una familia de una tradición intelectual y científica. Por esto mismo, Saussure estudia cosas como física, química, filosofía e historia del arte. Sin embargo, toda su vida su principal interés fue la lingüística, descubriendo que venía del entendimiento de qué especie de objeto era la lengua en general. Digamos que insatisfecho con las respuestas lingüísticas de la época, él busca respuestas más profundas como la aclaración de una lengua por medio de otra o la explicación de las formas de una por las formas de otra. Intenta proponer como un modelo el cual sea fácil el entendimiento del lenguaje a base de estructuras y sistemas de signos. Es muy importante porque con esto van a hacer la semiología y va a ser algo que va a cambiar la forma de entender el lenguaje como un conjunto de palabras para así nombrar las cosas por un sistema estructural de signos. Con esto es importante tener los siguientes temas en cuenta para comprender las ideas de Sasher a partir de los siguientes, pues, de estos temas, como lo son la semiología y su contexto, el lenguaje y la semiología y el signo como una dualidad. Comenzamos con la semiología y su contexto. Para, para ser entendible, la semiología es el estudio de signos. Este es entender la realidad no como una parte separada, o sea, no como un elemento de separación, no como la manzana es una manzana, ¿sí? Sino como la relación entre todas esas partes. Entonces, va a considerar elementos individuales de nuestra cultura, no como un elemento con una identidad propia, sino que va a tener solo un significado cuando se junta con otros elementos. Entonces, esto va a desarrollar un sistema de interrelaciones, los cuales se van a basar en entender cómo los elementos están relacionados unos con otros. Digamos que con esto surge una pregunta y es por qué Saussure quería cómo generar esa nueva ciencia del lenguaje y es debido a que a inicios del siglo XX se comienzan a usar nuevas representaciones debido a la máquina. Entonces hay popularización de la fotografía, la aparición de la imagen impresa y la llegada del cine obligan a esa percepción a adaptarse y cambiar. Entonces los signos o las estructuras del lenguaje eh, de alguna manera se van a ver representadas sin el uso de palabras, los cuales esas palabras que no se representaban eran capaces de, de dar conceptos y de transmitir ideas o mensajes. Digamos que ese cambio fue tan fundamental o fue tan importante, pues que se crea como la necesidad de que la ciencia dé una explicación sobre el funcionamiento de los nuevos sistemas de los signos. Después de esto, pues comienza el tema de lenguaje y semiología. Digamos que el principal problema que analiza Saussure es que cuál es la ciencia que estudia el resto de los lenguajes que hay en nuestro entorno. Entonces, él reconoce que el lenguaje oral y escrito, que es lo que él se especializa como en investigar, no es más que otra forma, otra parte del montón de comunicación que usamos los humanos. Digamos que él va a asumir que el lenguaje no es más que un conjunto de nomenclaturas para las cosas, ¿sí? De alguna forma describir el lenguaje como un fenómeno altamente complejo, pues debido a que tiene infinidad de significados y esto va a ser, pues va a generar como un efecto de que el lenguaje se disperse y no se entienda con trascendencia lo que se quiere entender. Entonces, la semiología, según Saussure, se va a encargar de describir y explicar las leyes fundamentales que poseen los signos, y así todo el lenguaje que se aplica en ese sistema de signos va a tener un análisis científico de los distintos lenguajes y de los distintos signos que se representan en nuestra sociedad. Entonces va a tener esa facultad de poder construir una lengua en el sistema en el que estamos donde todos esos signos distintos que corresponden a ideas distintas se vean, digamos, se entiendan de una manera u otra. Con esto se sigue, pues, una de las cosas más importantes
de su investigación, que es el signo como una dualidad. ¿Por qué es importante? Debido a que Soch va a proponer ese uso de conceptos opuestos y complementarios para poder entender esa ley de signos que explico. Digamos que él lo dice debido a que es una de las formas en que los seres humanos interpretamos y entendemos pues como nuestra realidad mediante pues ese tipo de dialectos. Entonces él va a ser como ejemplos de oposiciones, como pueden ser que no se puede entender el bien si no hay un mal, de que no se puede entender la vida si no hay una muerte, y pues así sucesivamente, ¿sí? Entonces, él va a usar todas esas suposiciones para ayudar a entender esos fenómenos pues, de nuestra realidad de una forma dinámica y racional. Es muy importante saber que todas estas dualidades de las cuales voy a hablar tienen un aspecto en común, que es el hecho de que no pueden existir separadas o individuales la una de la otra, debido a que de alguna forma están ligados en uno mismo. Entonces su existencia no sería posible sin el otro. Comenzamos con la dualidad de lengua y habla, que se basa en un fenómeno de estudio de lingüística, donde se debe entender la lengua, que es en este caso eh, el producto social que sirve como mediador entre lo que es el pensamiento y lo que son las palabras. Digamos que siendo conformado por aspectos como lo son el sonido, la parte histórica, las nomenclaturas y pues todo el tema de comparación. Digamos que todo esto no sería fundamental si no se tiene el lenguaje, pues debido a que todas estas se componen de cosas como lo son la estructura, como lo son sus códigos, como lo son las reglas, y digamos que no tendrían un funcionamiento en la estructura del lenguaje. Entonces, este sistema de signos, esta estructura de los signos, se va a determinar por el valor de función, explicando que la lengua va a ser el lenguaje sin el habla. Va a ser un sistema colectivo de signos que se van a ejecutar dependiendo del habla del individuo. Entonces se va a separar en dos partes, la lengua y el habla. En el caso de la lengua, va a ser una convención social donde todos vamos a poner un acuerdo para conformar reglas que van a funcionar de la misma manera para cada individuo. Entonces esto va a crear algo que es un producto social que todos pues debemos aprender, debemos adquirir, y digamos que a su vez debemos enseñar para garantizar su existencia a un largo tiempo. El habla pues va a funcionar o se va a entender a partir de la acción o de la práctica, pues del determinado lenguaje. Digamos que en el caso del lenguaje oral, el habla pasaría a ser el sonido, las palabras en reproducción de fonemas, y de alguna forma va a ser la parte perceptible del lenguaje que va a caracterizar a cada individuo. Digamos que cada persona, cada ser, cada uno de nosotros va a tener una manera particular de hablar, pero todos vamos a estar regidos por esas reglas que se plantearon en nuestra estructura social. Ahora sí, se viene una de las cosas más complicadas y más importantes en la dualidad de esto. Es el significado y el significante. Digamos que Saussure va a definir al signo estructuralmente, lo que conocemos como signo, como una identidad que se forma por el significado y por el significante, que se van a traducir como el concepto y como una imagen acústica. Digamos que estos dos van a convertirse en la principal ley que le va a dar la existencia a los signos, los cuales no se van a reducir a las cosas materiales, sino que se van a complementar con las ideas que nosotros tenemos sobre eso. Digamos que siendo el signo la unión entre lo que digo, el concepto y la imagen, o nuestra percepción en este caso. Entonces, para diferenciar, tenemos primero el significante. El significante, o también imagen acústica, trata de cómo el signo se va a convertir, sin ninguna traducción literal, en una presencia física, ¿sí? ¿Cómo es la percepción de cada individuo? Digamos un ejemplo en su sonido o en un fonema emitido por nosotros.
En el caso del significado o el concepto, va a ser la idea existente en la mente de las personas en el momento de representar o interpretar o interpretar un signo, pues bajo cualquier percepción. Digamos que para complementar estas dos, voy a usar el ejemplo de la luz roja. El caso de la luz roja en el lado del significado, eh, más allá del signo, digamos que el signo va a ser la presencia visual de la luz del semáforo. El significado va a ser como, va a ser como nuestra mente pensando en que debemos detenernos pues ante el semáforo, pues para evitar un accidente de tránsito. En el caso del significante, cuando vemos el semáforo rojo, se nos va a venir a la cabeza la imagen acústica que nos va a remitir un código. Esta también va a venir con una imagen mental. Digamos que va a tener una percepción o va a tener un concepto de la palabra peligro. En ese caso, la imagen mental pues va a representar la imagen de la situación, de lo que va a pasar, de cuando nosotros pues paremos enfrente del semáforo. Y digamos que en el caso de la imagen acústica, yo lo voy a llamar como la voz de la conciencia que nos va a hablar y que va a tener una lectura frente a lo que va a pasar en el signo y sus leyes. Entonces se va a remontar a esa palabra de peligro, de qué pasa si yo irrumpo contra esas leyes, si yo contraigo la ley y pues digamos cosas como, no sé, que me pueden multar, que puedo atropellar a alguien, que puedo morir en un accidente, cosas así. Digamos que el significado y el significante van a tener algo muy importante y es que ellos dos tienen un carácter arbitrario. Esto nos va a llevar a nuestra siguiente dualidad, que es el valor y la arbitrariedad. Digamos que Saussure, como dije anteriormente, va a describir que el significado y el significante tienen un carácter arbitrario, que es que esa arbitrariedad va a llevar consigo el valor de los signos. Para que sea entendible, es como que mediante la idea de que los signos no tienen nada que ver las cosas que representan, va a tomar un carácter arbitrario, que en este caso, pues tomé el ejemplo de un perro. Digamos que esa relación entre el significado y el significante es, como dije anteriormente, es el acuerdo entre nosotros, entre los hablantes, entre los individuos. Pero digamos que cada lengua va a asociar algo totalmente distinto a lo que quiere significar. Entonces, digamos, lo que nosotros conocemos como perro puede ser para otra persona o para otra comunidad o para otro colectivo algo totalmente distinto a lo que nosotros conocemos como un animal, como una persona, como un ser pulgoso, peludo, ¿sí? Por lo tanto, pues hay que entender que dependiendo del concepto social o cultural de nosotros o del individuo, las palabras que usamos en nuestro entorno puede ser algo que no se representen entre sí. Desde el lado del valor, el valor de los signos, digamos que no solamente va a estar el significado o el concepto que va a representar dicho signo, sino que va a ser la relación del signo con el sistema en el cual pertenecemos. O bueno, digamos, en relación a un sistema donde va a haber una comparación. Digamos que este se va a componer de dos elementos, el valor. Se va a componer del elemento de desigualdad y, como anterior dije, del elemento de comparación. En este caso voy a usar el ejemplo de los colores. Digamos que nosotros le tenemos valor a la palabra naranja, debido a que no es verde, debido a que no es amarillo y debido a que no es azul. Esto es desigualdad. Si nosotros comparamos el concepto naranja dentro del conjunto de los colores, el valor dado está por comparación entre otros conjuntos. O sea, nos está queriendo decir que el naranja es un color porque no es un sonido o es un sabor. De ahí tiene pues su valor, ¿no? Seguido de esto, tenemos lo que es la sintagma y el paradigma. Digamos que el sintagma y la paradigma van a ayudar a que se expliquen o que tenga una mejor claridad la correspondencia entre lo que es el valor y la arbitrariedad. Digamos que como un ejemplo, la sintagmática eh, es, no sé, leer un párrafo breve y pues notar cómo esos signos escritos van a interactuar unos con otros y se van a generar un significado en un sentido lineal. No es lo mismo si yo leo él, así yo leo, no sé,
el sintagma, o no es lo mismo si yo leo estoy, así yo leo estoy esperando que hierva el agua mientras que Pablo corta la hierba. Con este ejemplo, esa relación sintagmática va a dar a las palabras de esta oración un efecto de valor en los signos, debido a que ellos van a modificar situaciones, eh, perdón, van a modificar las situaciones a algo totalmente distinto que nosotros pensamos. Digamos que este principio se va a aplicar en todos los sistemas de signos. En este caso, esta palabra se va a aplicar por la regla que se representa a partir de la gramática y de la ortografía. En el caso del paradigma, se va a referir a la naturaleza misma del lenguaje. Entonces, los fenómenos que nos permiten agrupar las distintas expresiones y manifestaciones perspectivas eh, que van a tener los signos, van a existir solamente como un carácter mental y como un carácter conceptual. En el siguiente, que es le inmutable y cambiante, se crea la ley donde Saussure nos hace recordar que el valor que nosotros le damos a los signos está dado por la cultura y la sociedad. Esto es muy importante, debido a que todo lo que necesita para que exista un lenguaje debe ser a través del acuerdo entre un grupo de gente, pues acerca de que una cosa representará a otra. Digamos que en ese sentido, con relación a lo arbitrario, em, pues digamos, esos signos arbitrarios no van a ser cambiados, digamos que por otro sistema un día para otro. Entonces, todas esas arbitrariedades van a adquirir un valor y tienen que ser aprendidas y practicadas de una generación a una generación. Entonces, lo que yo digo es que esto habla acerca de la vida del signo, de cómo nace, cómo crece, cómo se reproduce y de alguna forma cómo muere. Esto mismo explica que de alguna manera los signos también son cambiantes, lo que significa que de alguna forma estos determinan o se, digamos que cumplen su función determinado en un periodo de tiempo. Para entenderlo mejor, es como la manera en que se va alterando y va evolucionando bueno, va alterando y se va evolucionando como la lengua. Y eso hace, pues digamos que haya una determinación o haya una... Entonces pueden que pues llegue un punto que pasen a otro plano o simplemente pues dejen de existir los signos que se usaban hace mucho tiempo. En similitud tenemos la dualidad diacrónica y sincrónica. Digamos que Saussure va a hacer una referencia de que la diacrónica y la sincrónica van a estudiar el lenguaje en base a la relación de esos efectos que causa el tiempo en el sistema de signos. Eso que me refería anteriormente con el tema de que pues ellos van a estar cambiando constantemente. Entonces, digamos que en el lado diacrónico, este se va a relacionar con la lengua y con la lengua para que se acuerden, es el tema de leyes y conceptos. También va a analizar cómo hay una evolución social en el lenguaje a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia. Todo tiene que ver con el lenguaje cambiante, con este cambio de signos. Digamos que lo sincrónico se va a relacionar con el habla, entonces va a ser todo el tema con la acción, los fonemas, las prácticas, ¿sí? Y va a terminar siendo el análisis del lenguaje de una manera abstracta, tomando pues simplemente como el recorte o el momento de un periodo de existencia. Entonces, ambos, la diacrónica y la sincrónica, van a ser una ley que va a afectar a cualquier sistema de signos y nos van a dar como la posibilidad de entender esa naturaleza desde ese enfoque evolutivo que tuvieron y de alguna manera, pues, ese sistema se va a ver alterado durante su historia y su vida. Digamos que como ejemplo quise poner pues un, un signo o signos que se usan en lo cotidiano, que son este tipo de caritas, que pues actualmente nosotros usamos, que son de alguna forma códigos visuales que pues al día de hoy se usan en los mensajes de texto. Esto no quiere decir que en un tiempo vayan a seguir existiendo. Puede que sigan existiendo, pero de alguna forma van a evolucionar a algo totalmente distinto, pero que de alguna manera van a significar lo que significó en su momento, o sea, en nuestro momento. Para finalizar, llego a la conclusión.
Digamos que la conclusión es de ver cómo Sasher le dio tantas vueltas y logró como hacer entender que el signo pues pase más allá de, de lo que es el significado y el significante, sino que se logre concebir como un fenómeno psíquico que se basa en un proceso dinámico de las relaciones entre el objeto que se percibe y la idea que nosotros creamos. Digamos que el concepto de su valor, del valor y de la arbitrariedad, también van a demostrar esa correspondencia de elementos o de estructuras que no están determinados por una existencia individual, sino que de alguna forma su existencia tiene que ser correspondiente o tiene que estar unida a distintos elementos que se generan entre sí y que de alguna manera le van a dar un significado general, ¿sí? Una relación eh, que puede dar similitud o puede dar diferencia en el lado de la arbitrariedad. Digamos que todo esto pues se va a generar pues gracias a la convención cultural. Entonces es como entender cómo todas estas unidades, como todas estas dualidades, pues lograron darle tanto valor al signo y hacernos entender de que pues simplemente la percepción que nosotros tenemos del signo pues pareciera pues relativamente simplona a comparación de todo lo que se quiere hablar, ¿sí? Estamos hablando que hay un valor, hay una arbitrariedad, ahí está el significado, está su significante, el habla, su lengua, un cambiante, un inmutable, ¿sí? El paradigma, el sintagma y pues por terminar el diacrónico y el sincrónico. Todo esto nos ayuda pues a percibir como el nuevo, distintos conceptos que tiene eh, la, la estructura de los signos.